Hemos llegado al final de este mini curso del UI Toolkit. Espero que les haya servido como punto de partida para empezar a desarrollar sus interfaces con esta herramienta. En esta clase vamos a hacer una interfase desde cero. Quiero mostrarles cómo es todo el proceso. Una interfase sencilla. Espero que les sirva. Así que empecemos. Vamos a iniciar creando los assets que necesitamos. Recuerden que son tres. Los tres los podemos ubicar desde la sección de Create de UI Toolkit. Vamos a crear el Panel Settings, el documento UXML que se llama UI Document y la hoja de estilos. Además de estos assets, tengo ya un sprite con algunas imágenes que voy a utilizar. Debemos crear un objeto vacío. A este objeto vacío debemos colocarle el componente de UI Document. Y ese componente nos va a pedir el settings y el documento UXML. Simplemente los arrastramos. También en nuestra pestaña de juego vamos a asignarle un tamaño. Aquí están normalmente en Free Aspect. Vamos a colocar Full HD. Ya con esto listo, vamos a guardar los cambios y vamos a ir al UI Builder. Hacemos doble clic en el documento UXML. Si ustedes no ven que tiene el mismo aspecto que el modo de juego, debemos hacer clic en el documento UXML y activar esta casilla que se llama Match Game View, que sería como emparejar con la vista de juego. Ya con esto listo, vamos a cargar la hoja de estilo que hemos creado, agregar una existente, la seleccionamos y vamos a empezar a construir la interfaz. Siempre es bueno empezar con un contenedor global, ¿okay?, que ocupe toda la pantalla para nosotros ahí aplicar las reglas de Flex. Eso sería un Visual Element. Pueden colocarle contenedor. A este contenedor debemos crearle una clase. Entonces podemos hacerlo desde acá. Contenedor. Y para relacionarla con este elemento simplemente podemos seleccionarlo y arrastrarlo al elemento visual. Una vez relacionado, podemos hacer clic en la clase y podemos modificar sus propiedades. ¿Qué es lo que nos interesa con este contenedor? Que ocupe el 100% de la pantalla. Entonces vamos a la propiedad de Size y vamos a colocarle que ocupe el 100%. Esta interfase va a estar dividida en dos segmentos. Va a tener una barra a la izquierda y todo lo que es contenido va a aparecer a la derecha. Así que vamos a crear dos contenedores adicionales para segmentar estos dos lados, ¿no? Vamos a utilizar igual forma un Visual Element. Y a maneras de referencia, y para que sea un poco más visual, les voy a colocar de nombres derecha e izquierda. De igual forma hay que crearle sus clases. Y desde la clase de contenedor entonces vamos a modificar lo que es la alineación de Flex. Sabemos que debe estar dividido en dos partes, así que vamos a la alineación, expandir también la sección de Flex. Porque en la dirección no queremos que sea columna, queremos que sea fila. Y en la alineación vamos a colocar que sea en el centro. Ahora vamos a ir al contenedor de la izquierda. Debe tener un tamaño, aquí vamos a utilizarlo de mínimo y máximo. Un máximo de 400 píxeles. Seleccionamos píxeles y un mínimo de 300 píxeles. Eso cuanto al ancho. Ahora el alto sí va a ser de 100%. El segundo contenedor es más sencillo. Vamos a colocar en derecha porque vamos a aprovecharnos de la propiedad de Grow del Flex. Vamos a colocarlo en 1. Esto le va a indicar que va a ocupar todo el espacio restante. Quizás en la parte de la izquierda vamos a colocarle que sea un poco más grande. Colocarle máximo 500 y mínimo 400. Perfecto. Vamos a colocarle un color de fondo. En este caso va a ser un negro, pero le vamos a colocar opacidad. En la parte de la derecha también va a tener un color de fondo. Vamos al color de fondo. Bien, vamos entonces con la parte de la izquierda. Esta parte de la izquierda va a estar dividida a su vez en tres secciones. La parte superior va a haber un logotipo. En el medio van a haber una serie de botones y en la parte inferior una especie de footer. Para dividir estos elementos siempre es recomendado trabajar con contenedores, de manera de que ustedes luego, si deciden posteriormente agregar más elementos, estos mantengan la alineación. Entonces vamos a crear esos contenedores. El primero sería el del logo, el segundo el de los botones
Y el tercero, el del footer. Vamos nuevamente a nuestra clase de izquierda. Vamos a ir a la alineación de flex. Y en el modo de justificación vamos a colocar el space between para que nos distribuya esos tres elementos equitativamente, ¿no? El primero va en la parte superior, el último en la parte inferior y el del medio va a quedar centrado. Vamos a crear también las clases para cada uno de estos contenedores. En cuanto al logo, vamos a utilizar una imagen. Entonces, para eso vamos a la sección de background. Ya no vamos a utilizar color, sino imagen. Fíjense que tenemos un selector para que podamos colocar qué tipo de imagen vamos a utilizar. Una textura, un render texture, un sprite, un vector. En nuestro caso es un sprite. Hacemos clic en el buscador, seleccionamos el logotipo. Acá debemos jugar con el tamaño de esa imagen, de manera de que guarde un poco la proporción de la imagen que estamos intentando colocar. Una vez coloques el tamaño, fíjense que se está pegando hacia un lado, entonces debemos ir al contenedor de la izquierda. En alineación debemos colocar en centro para que centre los tres elementos. Volvemos al logotipo, debemos darle un espaciado en la parte superior. Eso lo vamos a hacer con la propiedad de margen. El margen arriba debe ser de unos 30 píxeles, puede ser, quizás un poco más. Perfecto. Ya con eso tenemos el primer segmento, que es del logo. Vamos con el de los botones. En los botones efectivamente debemos agregar todos los botones que necesitamos para nuestro juego, pero como vamos a trabajar primero los estilos, es mejor colocar un solo botón, trabajar todo el tema de los estilos y luego simplemente lo duplicamos. Arrastramos nuestro botón. En este caso la clase debe ser algo general para que podamos reusarla. Perfecto, ahora vamos a cambiar los estilos. Fíjense que todo lo que son controles normalmente traen un estilo por defecto que ya incluye el UI Toolkit. Si ustedes quieren ver cuáles son esas clases que ya incluye, deben activarla de estos tres puntos. Listado de clases. Aquí aparecen las clases, Unity, Test, Element, etcétera. Van a salir muchas clases que vienen por defecto. Y nosotros lo que queremos es reemplazar esos estilos, ¿no? Podemos hacerlo directamente en una nueva clase o podríamos modificar esa clase de Unity. En nuestro caso vamos a reemplazarlo con la clase que hemos creado, que es la de botón menú. Empezando por el fondo, el padding, el tamaño, el ancho debe ser de 100%. Fíjense que aquí no ocupa el total del espacio. ¿A qué se debe esto? Debido a que su contenedor, es decir, el de botones, no tiene un ancho de 100%. Entonces debemos asignarle un ancho de 100% para que el botón también cumpla con el ancho de 100%. Luego de eso vamos a quitarle los bordes que trae por defecto. Y simplemente hay que poner en 0. Quitarle también el radio. Y quitarle lo que es el margin. ¿Okay? Fíjense que ahora sí queda al tamaño. Si queremos modificar el texto, bueno, la propiedad de texto, aquí pueden cambiar el tamaño de la letra. Vamos a guardar estos cambios porque yo quiero utilizar una fuente personalizada en esta interfaz. Entonces ya tengo descargada una fuente, simplemente la importamos. Aquí está la fuente y desde el UI Builder vamos a seleccionar acá en fuente la que hemos agregado, y para que puedas visualizarla debemos quitar el asset de fuente. Este sería el estilo del botón en reposo. Necesitamos también hacer el efecto al momento de colocar el cursor, y para eso necesitamos crear una pseudo clase. La pseudo clase se escribe en la misma clase, mismo texto, dos puntos, el hover, que es la pseudo clase de colocar el cursor por encima. Seleccionamos esa clase y le cambiamos el color de fondo. La fuente va a cambiar también de color a negro. En el botón también debemos asignarle el color de fuente a blanco. Perfecto. Y si queremos modificar el texto del botón, bueno, eso ya se hace desde la jerarquía. Ya no tiene que ver con los estilos, sino en las propiedades del botón como tal. Aparece una casilla que se llama texto. Ahí colocas el texto de tu preferencia.
Vamos a probar el efecto desde el preview. Vamos al cursor, ahí cambia de color. Quiero también que se mueva un poco hacia un lado. Eso lo podemos lograr desde el hover. Vamos a modificar el estilo de tamaño que estaba puesto en 100%. Podríamos ponerle, por ejemplo, 105%. Muy bien. Entonces ahora al momento va a crecer fuera del contenedor. Este es un efecto interesante, pero todavía no está bien aplicado porque falta una transición. Entonces la transición debemos asignarla en la clase inicial que tiene el elemento, que en este caso es botón menú. Vamos al final. Desde transiciones y animaciones, a contraer acá para que puedan ver bien esta sección. En la clase donde explicamos las transiciones, les comenté que hay que seleccionar la propiedad. Fíjense que él aquí lista todas las propiedades que están involucradas en esa clase. Sin embargo, también tiene una opción que se llama todas. Entonces, si ustedes no les importa mucho que se transicionen todas las propiedades, pueden dejarlo allí en todas y así se aplicará a cualquier cambio, ¿no? En este caso sería al tamaño y al color de fondo. Establecemos una duración y un modo de aceleración. Ahora sí, probamos. Perfecto. Nos queda simplemente duplicar este elemento según las acciones que va a tener tu menú. Muy bien, los botones están todavía muy pegados, así que debemos darle un espaciado. Podemos hacerlo con un margin button. Seleccionamos la clase del botón. Un margin button puede ser de unos 10. Perfecto. Muy bien, solo nos queda entonces el tema del footer. En el footer vamos a colocar un texto, normalmente textos que van allí relacionados a la marca o a temas legales, o también podríamos poner un logotipo. En mi caso voy a colocar las dos cosas, quiero colocar un logo y un texto. La imagen la voy a colocar con un visual element y el texto con un label. El logo va a ser un sprite. De igual forma hay que colocar más o menos un tamaño. Un margin bottom. En el texto también vamos a colocar un margin bottom. En cuanto al texto como tal, vamos a colocarlo en blanco. Vamos a colocarlo centrado. El contenedor del footer, vamos a buscarlo acá. Debemos colocarle que sea un ancho del 100%. Y desde las opciones de flex de alineación vamos a colocar centro. Muy bien, ya con eso tendríamos toda la sección de la izquierda. Aquí no hay que hacer más. Vamos entonces a la sección de la derecha. La sección de la derecha, para asegurarnos que no haya problema, que aunque ya le colocamos la propiedad de flex grow, vamos a colocarle que el alto sea del 100%. Dentro de este contenedor de la derecha, yo lo que quiero crear es una serie de botones con las naves que están disponibles y mostrar ciertas propiedades al hacer clic en esas naves, ¿no? Entonces, para que se pueda centrar sin importar la resolución de la pantalla, yo crearía otro contenedor en donde estén todas estas opciones. En este caso se va a llamar hangar. Este hangar va a estar dividido en 3 secciones. La primera es un título donde me va a salir la sección, eso va a ser un label. Luego va a tener un contenedor más donde van a estar las naves y sus especificaciones. Y por último un botón que nos va a permitir regresar al menú principal. Entonces va a ser un botón. En el contenedor de en medio, yo quiero dividir esa sección en 2 partes, así que voy a necesitar 2 visual elements adicionales, uno para la derecha y uno para la izquierda.
Perfecto, en la parte de la izquierda es en donde van a estar los botones de las naves. Puedo crearlos de una vez. Vamos a crear 6 botones. Y en la parte de la derecha quiero que aparezca un título, será un label. Luego quiero que aparezca el nombre de la nave, también será un label. Y luego quiero que aparezca la estadística, ¿no? Por ejemplo, velocidad, y aparezca una barra con la proporción de cuánto tiene esa nave de velocidad. Entonces, para hacer esa maquetación necesito también un contenedor. Entonces, vamos a crear otro contenedor. A este contenedor le vamos a llamar, por ejemplo, estadística. Y dentro de esa estadística va a haber un texto, que es el nombre de la estadística como tal, y una barra de progreso, que es la que vamos a utilizar para visualizar los datos. Vamos a colocar que tenga 4 estadísticas. Bueno, fíjense que este lado de la derecha lo hice diferente. No apliqué los estilos de una vez, sino que armé toda la jerarquía de elementos que necesito. Luego de que creé toda la jerarquía de elementos, entonces ahora sí voy a crear clases y las voy a asignar a cada elemento. En el caso de los botones de las naves, voy a crear una sola clase de estilo porque la voy a reusar en cada uno de ellos. Bien, una vez tenemos ya toda la estructura, ya creé todas las clases y la he relacionado con cada uno de los elementos, entonces ya vamos a empezar a darle forma. El primer elemento, que es el que llamamos hangar, es el que me interesa que esté centrado en la pantalla. Entonces vamos a ir a la clase de hangar, vamos a colocarle un ancho máximo, puede ser del 60% de lo que esté allí disponible en la pantalla. El ancho puede ser automático, ahí sí no tenemos problema. Vamos también a colocar en el contenedor donde está este visual element de hangar, que sería el lado derecho, vamos a ir a la alineación de flex. Alineación va a estar centro y centro. Y el primer ítem que tenemos es el de título. Este título necesito que esté centrado, que utilice la fuente personalizada que he descargado, que tenga el color verde que tiene el logotipo, que tenga un tamaño considerable, que tenga un espacio al final. Este es el margin bottom. Y vamos a modificar el texto seleccionando el elemento y vamos a ponerle hangar. Perfecto, ya tenemos el primer elemento. Seguimos con las naves. Este visual element debe tener 2 columnas, así que vamos a ir directamente a modificar las propiedades del flex. Hangar naves, vamos a flex, le decimos que no sea en columnas, sino que sea así en fila. Nada más por ahora, así que vamos al primer elemento, que sería la parte de la izquierda. En la parte de los botones de las naves, quiero que aparezcan 3 en la parte superior, 3 en la parte inferior. Vamos a modificar el flex, seleccionamos naves izquierda. La dirección va a ser en fila. Vamos a activarle el grab. Y el contenedor de la derecha, que se llama naves derecha, que es donde van a ir todas las estadísticas. Aquí simplemente vamos a colocar primero que el tamaño del alto va a ser al 100%, para que ocupe siempre todo el espacio. Y segundo, que va a tener un grow de 1, es decir, que ocupe todo el espacio restante. Vamos entonces a modificar los botones de las naves. En este caso le he colocado botón nave. Podemos colocarle en el tamaño un tamaño fijo, pueden ser 200 píxeles. Esta nave es izquierda, sabiendo que esto tiene 200 píxeles, vamos a colocarle también un margen, así que serían unos 210 píxeles. Y allí podemos calcular el ancho. Los botones de igual forma hay que quitarle el borde, el radio, el margin vamos a colocarle 5
el padding en 0. Para quitarle el texto, sí debemos ir directamente al elemento en la jerarquía. Quizás acá sí sería bueno colocarle un radio en el borde. Vamos a activarle un poco, quizás unos 10. Y bien, para colocar las imágenes vamos a utilizar una mezcla entre las hojas de estilo y los estilos en línea, ya que cada una pues tiene una imagen diferente. Entonces vamos a seleccionar el elemento en la jerarquía, vamos a los estilos en línea, el background, y en el background vamos a seleccionar la imagen, ¿no? Sabemos que es un sprite y la vamos seleccionando. Vamos a volver a la clase del botón. Quiero que tenga un alfa, una opacidad, eso lo vamos a buscar acá en display, una opacidad baja, de manera de que cuando coloquemos el cursor, esta resalte más la interacción, ¿no? Entonces bajamos un poco la opacidad, y en el background hay una propiedad que se llama tinta de la imagen, que está en blanco. Vamos a colocarle un poco en gris. Creamos la pseudo clase de hover. Entonces, una vez de que coloquemos el cursor, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, primero la tinta de la imagen va a estar en blanco. Segundo, la opacidad va a estar al 100%. Y tercero, vamos a hacer que aumente un poco en la escala, ¿no? Puede ser 1.1. Para que esto se vea un poco fluido, hay que crear la transición. Lo hacemos en la clase padre, que sería botón nave. Creamos una transición de 1.0.5. Podemos dejar que en todas las propiedades, y un suavizado de salida. Vamos a probar. Creo que está muy lenta, así que voy a bajarle un poco. Mucho mejor. Vamos ahora a la parte de la derecha. Acá tenemos un label que se llama instrucción. Primero vamos a cambiarle el texto. Aquí debería ser selecciona una nave. El segundo texto va a ser el nombre de la nave. Por defecto no va a haber ninguna, así que le voy a colocar un guión. Y luego tenemos los labels, que son las propiedades, ¿no? Voy a cambiarlos. Bien, en nave nombre sí necesito colocar un texto mientras edito los estilos. Este nombre de la nave debería ser con la fuente que hemos descargado, con el color que estamos utilizando. Vamos a colocarle un poco de espaciado. Esto puede ser padding superior inferior, y el contenedor como tal, este que está en el lado derecho, que es naves derecha, también necesitamos colocarle un espaciado, ¿no? Para que no esté tan junto a estos botones de naves. Puede ser un margin o puede ser un padding, el que deseen. Esto es del lado izquierdo. Bien, solo nos queda la parte de la estadística. Ya casi terminamos con el diseño. Esta parte de la estadística tiene flex en columna, necesitamos que sea en fila. Vamos a colocar fila. En la alineación necesitamos que esté justificado space between, y que en la alineación esté en el centro. La propiedad, simplemente vamos a aumentarle un poco el tamaño y colocarle color blanco. A la estadística un espaciado para que no estén juntos cada una de las propiedades. Puede ser un margin bottom. Y ahora vamos a uno de los puntos interesantes, ¿no? Que este es un control que se llama barra de progreso. Ustedes pueden simplemente arrastrar. Pueden darse cuenta que ella tiene estilos por defecto, ¿no? Que ya trae Unity. Pero nosotros queremos modificarlo. ¿Cómo vamos a modificar estos estilos? Mi recomendación es que seleccionemos el elemento. Fíjense que nosotros podemos expandir acá en la jerarquía y nos va a salir el elemento como está compuesto, ¿no? Los elementos visuales, los labels, etcétera. Y activemos la opción de listado de clases. Ahí nos van a aparecer todas las clases que tiene por defecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ubicar exactamente qué es lo que queremos modificar. Por ejemplo, acá hay una que se llama progreso, que efectivamente es el color interno que tiene esa barra. Entonces, queremos modificarla. Simplemente que en nuestra hoja de estilo copiar todo este nombre y luego modificar las propiedades. Una vez creada la clase, vamos entonces al background color y vamos a colocarle este color verde que hemos estado utilizando. Fíjense que ya cambió el color. Podríamos hacer lo mismo con cualquiera de los otros elementos. En mi caso quiero cambiar el color del fondo
Y también quiero quitar ese texto que dice mi progreso. Eso ya no es tema de estilo, sino simplemente seleccionar el control acá. Vamos a la primera sección. Fíjense que hay una que se llama título. Ahí simplemente lo dejamos en blanco. Bien, al momento de quitarle ese texto, se le quita el ancho, porque obviamente tiene el ancho por defecto según el texto que contenga. Así que debemos asignarle un ancho a todo ese elemento. Podemos reemplazar la clase que se llama Unity Progress Bar Container. Ahí podríamos modificar el ancho. Container, unos 100 píxeles mínimo. Quiero hacer una última modificación que es acá en el background. El tema del color de fondo, quiero oscurecerlo un poco. Y también en el tema del borde, ¿no? Quiero que tenga un poco de redondez. De igual forma, en la barra de progreso hay que colocarle el mismo radio, porque si no va a sobresalir cuadrado. Un último detalle, ya preparándonos para lo que vamos a hacer más adelante, es que esta barra de progreso, el contenido, debemos crearle una transición. Perfecto, solo nos queda entonces el botón de volver. Acá simplemente voy a colocarle los colores y la letra y disminuir un poco el tamaño. Perfecto, vamos a guardar los cambios, ya con eso tendríamos el diseño de la interfase y vamos a preparar entonces lo que serían las interacciones. Este menú de Hangar, que es el que aparece acá a la derecha, en realidad no va a aparecer en primera instancia, ¿no? Sino que al hacer clic es que se va a desplegar. Entonces nosotros debemos darle un estado inicial a esa sección de la interfase. Es decir, la clase que hemos colocado, esta clase que se llama derecha, vamos a ubicarla. Vamos a irnos hasta la sección de Transform, que hay una propiedad que se llama Translate, que sería como mover. Y en el eje X nosotros podemos colocar cuánto se puede mover esa interfase. Queremos que sea un 100% en el eje X, de manera de que salga de la pantalla, de que ya no se pueda ver. Y luego vamos a asignarle mediante C# otra clase para que se pueda visualizar. Entonces lo que vamos a hacer desde el código en realidad es agregar la clase y quitar la clase. Para ello entonces necesitamos crear una clase, ¿no? Que es la que le vamos a agregar. Por lo general se utiliza el mismo nombre de la clase y se le concatena algo como activo o abierto, etcétera, lo que ustedes prefieran. Yo voy a colocar activo y esa clase va a tener entonces el valor contrario. Por ejemplo, si a aquel le colocamos un translate de 100%, este debe tener un translate de 0%. Pero recuerden que para desplazarse debemos tener una transición. Entonces debemos no olvidar configurar el tema de la transición. Vamos acá, decimos que un 0.5, perfecto, a cualquier propiedad, no puede quedar así, no hay problema. Perfecto, eso sería entonces todo. Vamos a guardar los cambios. Algo importante y que probablemente cuando pasemos al código ustedes van a estar retomando constantemente es el tema de los identificadores o los nombres, porque eso es lo que vamos a utilizar para referenciar. Entonces recuerden que están acá en jerarquía, lo pueden ubicar acá con el numeral. Esos son los identificadores que vamos a utilizar. Vamos a crear nuestro archivo de código. Vamos a anexarlo donde tenemos el componente de UI document y vamos a empezar a editar. Bien, lo primero será agregar el namespace aquí para las interfaces que se van a crear para runtime. Se llama Unity Engine UI Elements. Borramos estas funciones que no vamos a utilizar y vamos a dividir entonces las tareas, ¿no? Tenemos las primeras tareas van a ser referenciar nuestra interfase como tal, luego las variables de cada uno de los elementos que vamos a interactuar, luego rellenar esas variables, registrarles eventos y finalmente crear los eventos que se van a estar utilizando.
Entonces vamos a empezar con capturar nuestro documento UXML. Lo vamos a hacer de esta forma. Bueno, colocamos el UI document. Recuerden que todo lo que es referencia o cargas relacionadas al UI Toolkit nos recomiendan hacerlo desde onEnable. Capturamos con getComponent. Luego debemos acceder a la raíz de ese árbol XML para empezar a hacer consultas. Visual Element y aquí vamos a acceder al menú, a la raíz del menú. Ya con eso podemos empezar a hacer consultas. ¿De qué vamos a hacer consultas? Bueno, de los elementos que necesitamos referenciar. Entonces sabemos que tenemos la interfase dividida en dos partes. La primera era el menú principal y la segunda era el hangar. ¿Okay? ¿Qué tenemos en el menú principal? Bueno, los botones. Entonces en este caso vamos a utilizar solo el del hangar para esta prueba. Así que vamos a crear un botón. Y del lado del hangar sí tenemos varios elementos que necesitamos referenciar. Primero son los 6 botones de las naves. Luego tenemos un label, que es en donde está el nombre de la nave. Y luego tenemos 4 estadísticas. Esas estadísticas, el elemento, el control se llama Progress Bar. Y finalmente tenemos un botón de volver. Bien, esos serían todos los elementos que necesitamos. Así que vamos a empezar a capturarlos acá en el método de onEnable. Vamos a recordar entonces cómo hacemos para referenciar, ¿no? Empezando por el botón de hangar. Vamos a colocar nuestra variable. Va a ser igual a la raíz de nuestro documento XML. La Q para hacer la consulta. ¿Qué tipo de elemento es esto? Esto es un botón. Y luego como parámetro va a recibir el ID, el identificador. En nuestro caso se llama hangar. Ahí ya tendríamos entonces el referenciado nuestro botón. Vamos a hacer lo mismo con todos los demás elementos. Todos van a tener la misma lógica. Tenemos sus identificadores, así que simplemente vamos a consultar. Una vez referenciado todos los elementos, entonces vamos a proceder a crear los callbacks. Son esos registros de eventos que vamos a utilizar para los botones. En este caso vamos a empezar con el botón de hangar. Hay que colocar el elemento, register callback. Luego vamos a colocar el tipo de evento. En nuestro caso vamos a usar el click event. Y luego vamos a colocar el método que se va a ejecutar. Podríamos colocar, por ejemplo, abrir hangar. Este método todavía no lo tenemos creado, así que vamos a empezar a crearlo acá. Recuerden que como parámetro siempre debe recibir el tipo de evento. Sería click event. Las acciones todavía no las vamos a crear. Vamos a registrar para los botones de las naves. Para esta práctica, bueno, vamos a colocar un parámetro adicional que es para modificar esos valores y que sean diferentes entre cada nave. Lo vamos a hacer con un entero y un switch, algo simple. Y el método se va a llamar seleccionar nave. Ese método también tenemos que crearlo. Acá debemos registrarlo con el parámetro. En este caso la nave 1 va a ser 1. Lo voy a repetir para los demás botones. Y por último el botón de volver. En este caso el método pues se llamará cerrar hangar. Bien, ya hemos registrado entonces los eventos, hemos referenciado nuestros elementos. Ya simplemente acá será trabajar lo que será las acciones. En el tema de abrir el hangar, recuerden que lo que vamos a hacer es agregar y quitar una clase. En este caso necesitamos el elemento de la derecha para poder quitar y agregar clase. Eso no lo hemos agregado acá. Entonces debo agregar en hangar el contenedor. Ese contenedor es un visual element. A llamarlo hangar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese hangar? Vamos, al momento de abrirlo, quiere decir que le vamos a agregar una clase. Entonces utilizamos el método add to class list y entre paréntesis la clase, que era derecha-activo. Nada más. Ya con esto podemos agregarle la clase. Él se va a mover hacia un lado y daría la impresión de que se está desplegando una nueva sección del menú. Podemos
rápidamente en el método de cerrar hangar hacer lo mismo, pero vamos a utilizar en vez del add to class el remove. ¿Qué clase le vamos a quitar? La misma, derecha, activo. Con respecto al método que vamos a utilizar para seleccionar la nave y modificar los datos, bueno, aquí vamos a usar un switch para no complicar mucho el código, simplemente es para que vean cómo se aplican los cambios. Tenemos 6 naves, así que voy a crear 6 casos y vamos a modificar entonces lo que sería estos ítems, ¿no? El label y lo que son las barras de progreso. ¿Cómo se modifica el label? Bueno, esto es similar al Unity UI. Aquí colocamos nuestra variable, colocamos el text y colocamos el valor. Y en cuanto a la barra de progreso, por ejemplo esta que se llama velocidad, tiene una propiedad que se llama cuál es el valor mínimo, se llama low value, y aquí vamos a colocar un valor del 1 al 100, ¿no? Repetimos esto con las otras estadísticas. Voy a crear otros datos para las demás naves. Acá una pequeña corrección, el hangar no es de tipo button, es tipo visual element. Ahora vamos a pasar a Unity. Hacemos clic en play. Bien, vamos a probar la interacción acá. Están las transiciones. El único botón que tiene acción es el de hangar. Despliega acá la interfase. Tenemos estos botones donde podemos hacer clic para ver los valores. Y podemos volver. Perfecto. Descargué algunos assets que estoy mostrando en pantalla, unos assets gratuitos para darle un poco más de ambientación a la interfase y este es el resultado. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que les haya gustado y que les sirva para empezar a utilizar esta nueva herramienta. Recuerden que pueden dejar su like, pueden dejar sus comentarios, qué les ha parecido, de qué temas quieren que hable. Eso ayuda un montón al canal para que siga creciendo y yo pueda seguir haciendo este tipo de videos. Recuerden suscribirse. Tengo también un Patreon. Pueden seguirme allí en las redes. Y conmigo será hasta el próximo video.